Probando, 1, 2, 3, 4. Ahora. Buenas tardes, con su venia, estimada alcaldesa. Buenas tardes a todos a la segunda jornada del seminario sobre desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene una un amplio territorio que explorar. Uno de ellos es la historia. Delmar Méndez Aponte, licenciado en comunicación, es miembro del Centro de Estudios Nacionales, ha sido asambleísta departamental por Santa Cruz en tiempos del gobernador Rubén Costa, ¿sí? Miembro del directorio del Comité Pro Santa Cruz, ha sido actualmente es alumno de la Real Academia de la Lengua Española, está terminando un curso, en estos días ya se gradúa, es docente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, es un intelectual reconocido, un comunicador social reconocido, ha sido dirigente de la Asociación de Periodistas, del Sindicato de la Prensa. Bueno, tenemos un profesional de primer nivel de Santa Cruz de la Sierra que hemos aprovechado, que estaba haciendo su curso en la Real Academia de la Lengua, está trabajando un tema de lingüística, va a ser nuestro primer lingüista titulado por la Real Academia que tengamos en Santa Cruz. Entonces, eso es en general un gran hombre, un buen amigo además, lo conocemos desde que yo era chico. Le vamos a ceder la palabra para la exposición de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, complacido de estar aquí, señora alcaldesa. Un honor estar en la tierra de Ñuflo de Chávez. Es emocionante llegar a Santa Cruz de la Sierra y ver este paisaje tan similar a la ciudad antigua que fundó Santa Cruz de la Sierra. La verdad que es primera vez que estoy aquí y al llegar aquí no pude dejar de emocionarme al darme cuenta la similitud. Y me puse en la mente de Ñuflo de Chávez y dije, ahora entiendo por qué Santa Cruz de la Sierra se llama así, porque quien la fundó pues le rememoró su ciudad natal, tan hermosa, tan acogedora, tiene algo que no sé qué es, que es indescriptible, que las palabras no alcanzan, pero que las emociones llenan. Y eso me ocurrió a mí. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes es histórico, pero no es tan histórico, es más bien de razonamiento. Abarca 15 años y tiene que ver con la independencia de Santa Cruz de la Sierra en el periodo de emancipación de la colonia española, que como ustedes conocen o como muchos sabrán, duró 15 años. Yo no voy a hacer una recapitulación de los acontecimientos, yo voy a hacer una interpretación razonada de la consecuencia de esos episodios y que terminaron de configurar algo que nosotros llamamos el ideal. Así que esta conferencia se llama El Ideal. ¿Qué es el ideal? Es un conjunto de ideas que se van formando producto de determinados episodios internos y externos, intencionales o indeliberados, y que finalmente se constituyen en el ideal. Tratemos de retroceder 200 años y pongámonos a pensar. ¿Qué pasó en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para que haya habido un ideal por independizarse? La historia comparada nos permite deducir que el ideal independentista de las Américas no fue igual. Porque los ideales son resultado de experiencias y de episodios que no fueron los mismos. Así que yo lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión razonada, una interpretación histórica respecto a cómo se formó el peculiar ideal emancipador de Santa Cruz, porque no fue el mismo ideal que terminó de formarse en lo que hoy es Bolivia, fue un ideal distinto, porque está basado en experiencias diferentes. Bueno, vamos a ver
Entonces, vamos a hablar de la independencia. La independencia es el objetivo, pero el entorno es el ideal. ¿Cómo se generó el ideal de la independencia cruceña? Independencia con signos de interrogación, porque no sabíamos dónde íbamos. ¿Independencia? ¿Independencia de qué? Cuando alguien quiere lograr su independencia, cuando un joven sale de su casa, quiere independizarse de sus padres, pero ¿hacia dónde va? ¿Independizarse de qué? Independizarse de sus pasiones, de sus esclavitudes, independizarse de qué. ¿De qué quería independizarse Santa Cruz? ¿Por qué quería independizarse? ¿Quién quería independizarse? ¿Y por qué? ¿De quién dependía? Es una maraña esto de la independencia que entraña una reflexión respecto a cómo se forma esta idea. Bueno, la independencia cruceña fue, como en todas, un proceso. Es decir, un conjunto de etapas, una secuencia de fases, que en cada fase tuvieron su peculiaridad, que generaron, que aportaron un pequeño germen para la construcción de este ideal. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a ver que esta historia de 15 años tiene algunos hitos que aportaron a ese ideal. Esto comienza en 1810, cuando en Santa Cruz de la Sierra yo no voy a decir se proclama la independencia, porque la proclamación de la independencia ocurrió mucho tiempo después. En algunos libros de historia dicen equivocadamente que la proclamación de la independencia fue en 1810. No, fue la primera manifestación, el primer pronunciamiento por la independencia. Todavía no había ese ideal, no había madurado ese ideal. Pero ¿qué pasó en 1810? Vamos a verlo después. Pero veamos la línea de tiempo. 1810, esta historia tiene 15 años. De 1810 a 1825. Hay determinadas etapas que valen la pena tomar en cuenta para entender cómo se formó este ideal. En 1810, en realidad, lo que se hace fue deponer de la tutela del gobernador en ejercicio de la colonia española y se pone a otro. Pero ¿con qué ideal, con qué intención? Lo vamos a ver luego. Pero eso es lo que ocurrió. No se disparó un solo tiro en 1810. Era una procesión. Y ahí lo que hubo fue simplemente un pronunciamiento que ni siquiera fue autónomo. Fue un pronunciamiento de adhesión a otro pronunciamiento que ya había ocurrido en Buenos Aires. Pero ocurre que en 1811 nuevamente la corona española restituye soberanía. Por eso este hito ya tiene otro color. Color verde-blanco cuando hablamos de Santa Cruz, color rojo-amarillo cuando hablamos del hito español. Pero en 1813 aparece otro hito de color verde-blanco. Y en este hito es cuando el 24 de septiembre de 1813 llega a Santa Cruz de la Sierra, quien tiempo después se constituyó en su verdadero libertador. Me refiero a Ignacio Guardia. Y desde 1813 a 1816, hito rojo y amarillo, es un periodo que ese es el periodo, y luego tenemos en 1825. Lo que quiero yo subrayar es lo siguiente. Esta es la línea de tiempo que nos muestra los diferentes hitos en que ocurrieron determinados hechos que van a terminar de construir el ideal del que vamos a hablar cómo se gestó posteriormente. No fue una guerra de la independencia de 15 años. Vamos a tumbar ese mito, porque muchos creen que la independencia de Santa Cruz de la Sierra duró 15 años. La guerra duró 3 años. El proceso fueron 15. Porque la guerra, propiamente dicha, cuando hablamos de guerra estamos hablando de fenómenos belicosos, de intervenciones militares. Las escaramuzas no cuentan como guerra, pero sí cuentan como proceso. Y aquí lo podemos identificar. La guerra de la independencia cruceña duró 3 años, de 1813 a 1816. Efectivamente, el germen, el primer germen del proceso del ideal cruceño se lo plantó en 1810
pero no se sabía hacia dónde iba, ni de qué estaba hecho, ni en qué iba a concluir. Pero en 1813 ocurren tres fenómenos muy importantes. Los ideales se reafirman cuando corre sangre y cuando la sangre es masiva. ¿Por qué? Porque muere mi hermano, muere mi padre, muere mi hijo y mi emotividad se refuerza en el ideal colectivo. Y es entonces cuando el ideal cruceño va madurando, cuando hay lucha, cuando hay muertes, en este periodo. Estamos hablando de tres épicas batallas que ocurren en este periodo. Batalla de Florida, Santa Bárbara y El Pari. Lideradas por quien trajo la idea principal que después fue el ideal. Me refiero a Ignacio Warnes. ¿Y qué trajo Ignacio Warnes? Una idea que no era la idea de 1810. La idea de 1810 era la idea de la adhesión a un pronunciamiento de Buenos Aires. Pero este hombre trajo una idea distinta. Y esa idea fue diferente. No es la misma. La idea de este hito que está con verde era distinta a la idea que hubo entre 1813 y 1816, porque en ese periodo, sobre todo después de la batalla de Santa Bárbara, donde los participantes, los descendientes y los efectos colaterales que tuvo Santa Bárbara maduraron la idea. Esto va hacia la soberanía del territorio por el cual estamos peleando. Y eso no se tenía claro en 1810. Por eso, podemos decir que entre 1813 y 1816 se labró el ideal, pero no estaba todavía maduro. Ocurren varios hechos posteriores, porque todo fue un proceso. La Republiqueta de Santa Cruz es importante como factor influyente en la construcción del ideal, porque el ideal fue no solamente vamos a pronunciarnos por una adhesión, ahora estamos tomando conciencia de que vamos a construir una nación. Eso es diferente. Ya teníamos, no simplemente me salgo de mi casa, sino a dónde me voy a alojar. Y ese alojamiento se llamaba Republiqueta, con un ideal clarísimo de soberanía. Ese es el ideal que se va construyendo y gestando. Veamos, lo voy a pasar muy rápido porque tenemos que entender, porque posiblemente cueste creer esto y muchos no lo acepten. Pero el ideal de la independencia cruceña nació en España, no en Santa Cruz. Veamos por qué. Este es el mapa de Europa antes de la Guerra de la Independencia. Y este es el mapa, miren, que se fue generando en la expansión napoleónica. Pues Napoleón Bonaparte, el imperio de Francia, tomó poder prácticamente de toda Europa. Llegó a tener el poder de casi toda Europa. Y donde no tuvo Europa, tuvo influencia, tuvo dominación y tuvo tuición. ¿Cuál era la idea? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Napoleón Bonaparte es el primer espermatozoide que germinó el ideal de la independencia americana. Y vamos a ver por qué. La idea de Napoleón era simplemente, como vemos en esta línea roja, ponerle un cerco a los ingleses. Porque la obsesión de Napoleón era Inglaterra, pero le estorbaban algunos reinos. Entonces tenía en ese proceso de expansión geopolítica que consolidar algunas acciones diplomáticas y bélicas. Veamos qué pasó. Bueno, Napoleón invade España. Y al invadir España, que era una monarquía fuertísima, posiblemente la monarquía más influyente porque tenía gran parte de América bajo su dominio. Al entrar Napoleón a España,
¿qué pasa con las Américas? Quedamos bajo tuición de los franceses, de Napoleón Bonaparte, ¿o no? ¿Qué hacemos? En América se generó una confusión bárbara, porque aquí vamos a ser leales, ha caído el rey. Ahora, el rey de quien estamos sujetos. Y ahora, ¿a quién vamos a estar sujetos? ¿A Napoleón? Pues algunos territorios proclamaron su lealtad al monarca caído. ¿Eso fue un pronunciamiento independentista? Algunos historiadores consideran que sí. Eso no ocurrió en Santa Cruz. Eso ocurrió en La Paz, Bolivia. Y en otras partes también. Pero vamos a ver. Lo voy a pasar muy rápido porque esto es muy extenso, simplemente para entender el contexto geopolítico y las ideas que generaron. ¿Por qué digo que en España se labró la independencia de las Américas? Bueno, Napoleón irrumpe en España, en la España imperial. Y ya saben, ¿qué quería Napoleón? Generar un bloqueo continental porque su obsesión eran los ingleses. El Tratado de Fontainebleau, no sé si lo pronuncio bien, pero en español lo pronunciamos así, si lo tuviera que pronunciar en francés lo diría de otra manera, consiste en que Napoleón logra convencer al monarca español, a Carlos IV, permítame pasar por su territorio porque quiero llegar a Portugal. Solamente déjenme pasar, no me voy a quedar aquí. Y ingenuamente Carlos IV, está bien, pase. ¿Pero qué creen que pasó? Se quedó. Y así se generó la invasión napoleónica a España. Pero antes había habido una crisis porque ya estaba mayorcito Carlos IV y Fernando VII, que era su hijo, ustedes saben, era una monarquía dinástica y era el que aspiraba ya al trono. Y hubo ciertas traiciones de Fernando VII a su padre. Pero veamos un poco más las consecuencias y qué tiene que ver esto con lo que ocurrió en las Américas. Ocurre que España entró en su propia guerra por la independencia. Antes que América quiera independizarse de los españoles estaban tratando de independizarse de los franceses. Y si los españoles quieren independizarse de los franceses, noten ustedes la idea que se puede emular en territorio americano. Ajá, ellos han luchado por su independencia. De los franceses podemos hacer lo mismo de los españoles. Entró eso en el sentimiento americano de manera espontánea. No fue de la noche a la mañana. Tuvieron que ocurrir varios acontecimientos. 6 acontecimientos que voy a mencionar luego. Bueno, se generó una crisis económico-social, pero yo quiero detenerme en algo. En pleno proceso, en todo este proceso, la monarquía absolutista española entra en crisis porque Napoleón toma el poder de España y de todo el territorio peninsular. Sin embargo, a los franceses no les interesaban las colonias americanas. No les interesaba. No se olviden, la obsesión de los franceses era Inglaterra. No les interesaba, que hagan ellos lo que quieran. Napoleón no se fijó en América. Pero de manera clandestina, pero muy significativa, los españoles, con pensamiento antimonárquico, generaron un ideal que lo plasmaron en un documento. Y por primera vez en la historia monárquica española surge la idea de una constitución. No había habido jamás una constitución española. Y es cuando en Cádiz se ponen de acuerdo, ustedes saben, los franceses ya habían tomado España. ¿Y quién estaba a cargo de ciertos poderes ocultos en España? Las cortes clandestinas, la corte de Sevilla, la corte de Cádiz. Y la corte de Cádiz aprueba una constitución de corte liberal. Liberal significaba una transgresión al pensamiento monárquico.
Por eso lo que ocurre cuando se crea la Constitución de Cádiz en 1812, veamos, 1812, después vamos a ver los paralelismos, hay dos aspectos que nos interesan a nosotros para retomar cómo se construye este ideal. Es la primera constitución liberal que hay en España, que introduce principios de soberanía nacional en una monarquía. Eso sí que era novedoso. Le estamos añadiendo, no se olviden, que lo que ocurría en España, se enfermaba en España, estornudaba América. Soberanía nacional en España. ¿De qué soberanía nacional hablan los españoles? Si nosotros no tenemos soberanía, pudieran haber pensado los americanos criollos. Bueno, la Constitución liberal y el principio de soberanía nacional fueron dos aspectos muy influyentes como producto de la Constitución de Cádiz que también aportaron a este ideal. Y bueno, ya sabemos las consecuencias. Después Fernando VII logra restablecer el poder y el control de la península. ¿Y qué es lo que hace Fernando VII? Aparta la Constitución de Cádiz, nada de pensamiento liberal, y retoma el poder absoluto Fernando VII. Poder que obviamente su predecesor Carlos IV ya lo había perdido después de la invasión napoleónica. Pero esto generó un sentimiento nacional después, lo vamos a ver por algunos hechos. Se crea aquí por primera vez la idea en España de un nacionalismo español también novedoso, que eso no existía de esa manera. Es la conciencia de que España es una nación. ¿Por qué? ¿De cómo surge esto? Porque peleamos por nuestra independencia. Estoy hablando en primera persona como si fuese español. Peleamos por nuestra independencia. Finalmente, afuera los franceses, y entra la idea del nacionalismo español. Nacionalismo español, nacionalismo americano, no se olviden, se enferma España, estornuda América. Surge la idea en España de que había nacionalismo y había un invasor, los franceses. ¿No estaba ocurriendo lo mismo en América? Había un invasor. Entonces es natural que se empiecen a generar estas ideas aún confusas, incipientes, inmaduras del ideal por la independencia en todas las colonias americanas, que no eran iguales. Eran dispersas, heterogéneas y marcadas por distintos intereses, traiciones, conspiraciones, intenciones de poder, perpetuar privilegios, etc. Cada región de la América hispana tuvo sus propios hechos y sus propias formas de construir su ideal. Pero nosotros lo que nos interesa es qué pasó en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, voy a pasar rápido estas diapositivas para no extenderme mucho. Ya saben lo que ocurrió entonces en España y de qué manera esto influyó. España se dividió en dos bloques. Los absolutistas, que creían que deberían continuar con la idea de la monarquía, y los liberales, que algunos aceptaban la monarquía, pero bajo el imperio no de una persona, sino de una norma a la que vamos a llamar constitución, y que sea liberal. Si quieren podemos tener rey, pero liberal, con sentimiento nacional. Y hubo un enfrentamiento. Miren ustedes lo que experimentó España a principios del siglo XIX. Primero un invasor francés, la pelea por la independencia, la confusión de sus colonias americanas, y después una lucha interna entre españoles absolutistas y españoles liberales, pelea que se tradujo, más que una pelea, en guerra. Así que España tuvo dos guerras: la guerra por su independencia contra los franceses y una guerra criolla interna entre absolutistas y liberales. Y eso fue determinante para aportar finalmente a la construcción del ideal de las colonias españolas. Ya esto lo vimos, así que lo paso. Ya ustedes saben. Napoleón y quería entrar a Portugal. Le pide permiso a Carlos IV. Voy a pasar por un territorio, no me voy a quedar. Aceptan y en realidad lo que hacen es se quedan en España. Y toman el control de la península. Se libran varias batallas, obviamente, ahí hay con distintos colores,
lo que ocurrió desde el punto de vista belicista, pero simplemente esta es una referencia documental porque lo que nos interesa a nosotros es interpretar cómo se formó el ideal emancipador. Ya saben entonces, podríamos entender que la España de principios del siglo XIX estaba dividida entre absolutistas y liberales. Quienes defendían la idea de la monarquía absoluta y quienes querían instaurar un régimen liberal. Termino esta primera parte diciendo que el primer factor influyente de manera considerablemente determinante en la consolidación del ideal emancipador de las colonias americanas fue la Constitución de Cádiz y su principio, ¿no? ¿Qué la originó? ¿Hacia dónde fue? ¿Y qué consecuencia tuvo la Constitución de Cádiz? La idea de la Constitución de Cádiz era llenar un vacío de poder. ¿Por qué? Llegaron los franceses, ¿qué hacemos nosotros? Imagínense lo que pensaban las cortes españolas, las cortes porque ya no estaba el rey bajo el poder. ¿Qué hacemos nosotros si tenemos colonias? Entonces tenemos que crear un mecanismo de tuición-control de nuestros intereses geopolíticos en las Américas. Y había que llenar ese vacío de poder. La segunda es que facilitó, sin querer, queriendo, la transferencia de los ideales del liberalismo del mundo hispánico a el mundo hispanoamericano. Esa es la principal afirmación que demuestra fehaciente y contundentemente que la idea de la independencia americana no se gestó en América, se gestó en España. Este es un primer aspecto que posiblemente muchos no estén de acuerdo, pero hay cómo demostrarlo. Hay otro aspecto que tiene mucho que ver y lo vamos a ver más adelante y tiene que ver con la intervención de los jesuitas. Pasemos rápido y veamos nuevamente, esto lo vamos a estar viendo constantemente, trataré de ser lo más breve posible, que es la línea de tiempo. Ya vimos la línea de tiempo del proceso emancipador cruceño, ahora veamos la línea de tiempo del proceso emancipador español y qué tiene que ver uno con la otra y de qué manera se influyeron. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España. En 1814, España logra expulsar a los franceses. Miren cuánto duró la guerra de la independencia española contra los franceses, de 1808 a 1814. Pero en 1812 se aprueba la Constitución de Cádiz, que aunque estuvo en determinado momento en vigencia, no estuvo todo el tiempo en vigencia, pero influyó con sus ideales en América. En 1814 vuelve la monarquía con Fernando VII y Fernando VII echa a la basura la Constitución de Cádiz, obviamente, y restaura el absolutismo. Eso duró 6 años porque en 1820 los liberales toman el poder. Solo 3 años. Pero esos 3 años fueron significativos para las Américas, vamos a ver luego por qué. Esto es lo que se conoce como el trienio liberal, que fue de 1820 a 1823. Trienio liberal porque en estos 3 años de gobierno liberal en España, la Constitución de Cádiz entra en vigencia en todo su esplendor en la época que América luchaba por su independencia. Y posteriormente se restablece otra vez la monarquía y es el periodo que se conoce en la historia española como el periodo ominoso, porque es aquí cuando se genera una persecución contra los liberales. No me voy a detener en este aspecto porque no es determinante en lo que estamos analizando. Veamos los paralelismos. Esta es la línea de tiempo de lo que ocurría en España. ¿Qué estaba ocurriendo en América al mismo tiempo para comparar cómo se ocurren los episodios? Piensen ustedes que en aquel tiempo no había internet. ¿Cómo llegaban las ideas? Yo les decía, se enfermaba España y estornudaba América. ¿Cuánto tiempo tardaba en estornudar América? Más o menos 3 meses.
3 meses. Porque las ideas no llegaban rápido, pero llegaban. Lo que ahora el WhatsApp nos toma milésimas de segundo, más o menos un WhatsApp en ese entonces tardaba 3 meses. Porque es el tiempo que duraba en llegar las ideas vía naval. Y llegaba gente, llegaban con nuevas ideas. Porque no había medios de comunicación ni medios de transporte, pero llegaban. Por eso vamos a ver cierta discrepancia, pero corta, en los procesos y acontecimientos. Veamos para entenderlo. 1808. ¿Cuándo fue el primer pronunciamiento americano contra la independencia? Voy a corregirme. Estoy diciendo como lo decíamos en colegio, como nos enseñaron nuestros maestros. No fue el primer pronunciamiento por la independencia. Fue un primer pronunciamiento por la lealtad a Fernando VII. Lo que ocurrió en América. No fue así. O sea que podría haber sido porque dice, ello no era legítimo el poder de, en este caso, de José Bonaparte, algo así. Sí. Por la legitimidad de ese gobierno, algo así. Más o menos, los primeros pronunciamientos en determinadas partes de América fueron de lealtad a la corona española. Hasta el 12. Por eso es un error lo que nos han enseñado, sobre todo en las escuelas de América, que en 1809 el primer grito de libertad no fue un grito de libertad. Muera Napoleón, viva Fernando VII, el deseado, el querido, y mientras usted llega, nosotros seguimos fieles, todo eso está escrito. Y se metieron balas con la misma bandera. Es tal cual. Creo que si lo miramos gráficamente podemos entenderlo mejor entendiendo los tiempos. Esto es Santa Cruz de la Sierra, porque esta no es una exposición de la independencia ni del ideal americano, sino de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque Santa Cruz de la Sierra tuvo sus peculiaridades, no solo históricas, sino sus peculiaridades en la construcción de su ideal. Veamos, 1808, la invasión napoleónica y la guerra de la independencia fue de 1808 a 1814. ¿Qué ocurrió? Mientras tanto, con 3 meses de diferencia, en algunos meses 4 o 5 si quieren, por los tiempos, tardó 2 años después de que Napoleón invadió España en generarse el pronunciamiento en Chuquisaca primero. En Chuquisaca, que fue un pronunciamiento claramente a favor de la corona española contra la invasión francesa. Pero lo que ocurrió en Santa Cruz de la Sierra no fue así, fue un pronunciamiento fotocopia. ¿Por qué fotocopia? Porque le sacaron fotocopia al pronunciamiento de Buenos Aires. Y el pronunciamiento de Buenos Aires tuvo sus particularidades distintas a las de Chuquisaca. Yo quiero detenerme en estos fenómenos porque tiene mucho que ver en lo que pasó después respecto a la incorporación involuntaria de Santa Cruz de la Sierra a Bolivia. Lo que ocurrió en Chuquisaca fue distinto. Tenían un ideal, un propósito, una causa y una motivación diferente. Lo que ocurrió en Buenos Aires fue distinto, porque a los rioplatenses los invadieron los ingleses. Y el sentimiento de independencia, los rioplatenses españoles pelearon contra los ingleses que los invadieron. Así que fueron otras motivaciones. Y lo que ocurrió en 1810 fue una fotocopia a lo que ocurrió en Buenos Aires. Cuando digo fotocopia, en realidad estoy haciendo una metáfora. Fue un pronunciamiento de adhesión a la junta que se había constituido en Buenos Aires. Y vamos a ver las diferencias. En 1812 la Constitución de Cádiz. Ya saben la Constitución de Cádiz lo importante que fue. Y en 1813 llega Ignacio Warnes. Y Ignacio Warnes en 1813 comienza un proceso distinto
distinto con la idea de independencia. Ya no era la idea de independencia, era la idea de alojamiento. Reitero la comparación. Nos salimos de casa y ¿dónde nos alojamos? Creamos nuestro propio alojamiento, la Republiqueta de Santa Cruz, pero hay que pelearla. Y yo lo dije antes y lo reafirmo ahora. Cuando corre sangre, este ideal se fortalece. Y la guerra de la independencia española fue de 1808 a 1814 y la guerra de la independencia cruceña fue de 1813 a 1816. Vean ustedes, comparemos los tiempos para entender los procesos e interpretar y razonar mejor cómo se conformaron los ideales. Hay dos guerras de la independencia, claramente diferenciadas en tiempos y en espacio, pero con ideales que pudieron encontrarse y en determinado momento hacer una sinergia ideológica. Se abola, aquí no está bien identificado, la Constitución de Cádiz en 1816. 1816 es cuando acaba, cuando muere Warnes, y desde 1816 a 1825, época en que en España estaban en poder los liberales, no los monárquicos. En este tiempo Santa Cruz de la Sierra estaba bajo una total confusión, porque había muerto en la batalla del Pari el que trajo la idea del alojamiento, el que trajo la idea de casa propia. Se murió. Y cuando se murió, entra, otra vez retoma el poder Aguilera, cruceño, pero muy fiel a la monarquía, y retoma el control de Santa Cruz de la Sierra. Entre 1816 y 1825 en Santa Cruz de la Sierra no hay guerra de la independencia. Hay un proceso de tomas y retomas, se tomaba la plaza y se la abandonaba, pero no hay una guerra propiamente dicho como ocurrió en este periodo. Pero es parte del proceso emancipador y hay que entenderlo, cómo llegan las noticias y cómo se va conformando el ideal. Aquí, con color verde, visto ahora con color verde, pero con signos de exclamación, independencia. Aquí, a partir de 1825, cuando se crea la República de Bolívar, la palabra independencia era sombría y con signos de interrogación, porque cambiamos de alojamiento. Y el que nos alojó no nos dio independencia. Es distinto. Pero eso forma parte de otro estudio. Lo importante aquí es entender cómo se gestó este ideal. Bueno, este paralelismo en la ruta del tiempo nos ilustra y nos permite entender con una vista panorámica cómo se fueron gestando los procesos y cómo se fueron generando las ideas para comprender mejor el ideal de independencia cruceña. Debemos comprender que cuando hablamos de Santa Cruz de la Sierra, Ñuflo de Chávez la fundó en Chiquitos, pero con una idea no corresponde a esta exposición, pero seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Él no fundó una ciudad solamente, él creó una gobernación extensa, y esto era Santa Cruz de la Sierra. Fue una ciudad, pero fue una gobernación por los títulos que él consiguió. Y miren, este fue el territorio de Ñuflo de Chávez, extenso por cierto, y con soberanía y con visión autónoma. Todos conocemos, aunque no corresponde a esta exposición, pero no puedo evitar mencionarlo, que la visión de Ñuflo de Chávez era constituir un territorio sin injerencia política de Charcas. Y estaba entre el virreinato primero del Perú y después, cuando se creó el virreinato del Río de la Plata, posteriormente a la muerte de Ñuflo de Chávez, obviamente, Santa Cruz de la Sierra tenía un ideal más o menos a los Ñuflo,
Es decir, vamos por cuenta propia. A eso obedece el enfrentamiento que tuvo Ñuflo de Chávez con Andrés Manso. Ustedes deben conocer que hubo un litigio entre dos corrientes colonizadores y Ñuflo de Chávez a caballo se fue a Lima y logró un reconocimiento para que se resuelva el litigio respecto a la tuición del territorio, y ahí quedó consolidado. Esta es la tierra de Ñuflo de Chávez. Esa, con visión autónoma. Y esa idea quedó plasmada en su sucesor Diego de Mendoza, que fue degollado porque fue elegido por el Cabildo cruceño de manera autónoma como sucesor de Ñuflo de Chávez, lo que no gustó al gobernador de Lima. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Son precedentes en este ideal, porque estamos generando siglos antes una idea autonomista en este ideal. La provincia de Santa Cruz de la Sierra, este gran territorio, ¿cómo estaba en el tiempo que estamos analizando, 1810 a 1825? Este es un autonómetro, así lo llamo yo, para entender un poco lo que ocurrió tiempo después y antes, para darle un enfoque contemporáneo a sucesos pasados. Mayor autonomía arriba, menor autonomía abajo, y esta es la línea de tiempo. Veamos los periodos. En el periodo de conquista, cuando se crea la gobernación en 1560, más o menos estábamos ahí en autonomía. Cuando digo, estoy hablando en primera persona, me refiero a los cruceños de Santa Cruz de la Sierra. Cuando se crea el obispado, fue muy importante tener un obispado en ese tiempo, le daba una jerarquía tremenda, y esa jerarquía implicaba cierta autonomía, porque era el poder eclesiástico el que ejercía enorme influencia en la colonia. Y el hecho de que Santa Cruz tenga un obispado mantiene ese nivel de autonomía. Cuando se crea la intendencia, bajamos en el autonómetro, porque en la intendencia cambiamos de tutores los Borbones, de los que tomaron el control de las colonias americanas en la monarquía española. A Santa Cruz la llaman intendencia, que fue como bajar de jerarquía. Y la unen, perdón. Gracias. Y la nombran subsidiaria de Cochabamba. Eso generó también un sentimiento. Cuando Warnes, la Republiqueta en 1813, subimos en el autonómetro. Cuando se declara y se proclama la independencia cruceña en 1825, ahí con el título de provincias libres. Y miren cómo bajamos cuando éramos gobernación en 1560, obispado en 1606, intendencia en 1782, republiqueta en 1813, provincias libres en 1825, al departamento dependiente de un estado con el que no compartimos lucha, batallas ni ideales. Descendimos en el autonómetro. Ese es más o menos el proceso. Me paso rápido porque nos queda poco tiempo y quiero detenerme justamente en lo que concierne a cómo fue que se generó el proceso, el ideal. No fue en Charcas, ya lo dijimos, simplemente que quede como precedente. Fue un pronunciamiento, pero sí hay que reconocer, fue el pronunciamiento pionero. Fue el primer levantamiento en América, ¿no? 1809, 25 de mayo. Justamente la misma fecha, pero un año después, Buenos Aires. Pero con una idea diferente en Buenos Aires. Aquí se explica un poco qué fue la historia de Charcas, por qué Charcas era importante, porque Charcas fue muy influyente para los altoperuanos, pero influyó también para los cruceños. Charcas era este territorio, no era una gobernación, simplemente era una audiencia, era el poder judicial, pero tenía usurpación de poderes políticos en el resto de este periodo. Este era el territorio de Charcas, lo que estaba como oscuro, y esto era el territorio, la tierra del Ñuflo de Chávez, y que terminaba un tiempo después formando Bolivia. Pero eso era Charcas, y esto era Bolivia después, cuando nació en 1825. Me paso rápido a esto porque no concierne. Aquí quiero mencionar, en 1806 los ingleses invaden Buenos Aires.
1806. Buenos Aires, que todavía seguía siendo virreinato del Río de la Plata. Pero la expulsión después, porque finalmente los aplastaron a los ingleses, los españoles rioplatenses generaron un sentimiento de autosuficiencia y unidad en defensa de su soberanía. ¿Quiénes fueron los que destacaron en estas proclamas? Lo saben ustedes, Manuel Belgrano y compañía. Ellos, tiempo después, forman una junta provisoria de gobierno en Buenos Aires, y a eso se adhiere Santa Cruz de la Sierra. Me paso lo de Goyeneche porque no viene al caso. En esta línea de tiempo que ya hemos visto, quiero destacar lo ocurrido en Membiray. En Membiray era una fortificación, y es ahí donde un cura, un sacerdote, proclama la independencia de Santa Cruz. Bueno, me paso esto y me voy a la lámina más importante para cerrar. En 1809, en La Paz, se forma la Junta Tuitiva de los Derechos del Rey. En 24 de septiembre de 1810, estos personajes proclaman la Junta Gubernamental. No era una Junta Tuitiva, era una Junta Gubernamental. No me detengo en los personajes porque eso viene a otra explicación. Pero sí me detengo en lo siguiente. Me tengo que saltar muchísimo porque me quedan pocos minutos. Tardísimo era. Sí, era por la conferencia magistral. Sí, pero no quiero pasar por alto esto para concluir. Se generan diferentes sucesos. Yo quiero que comprendamos lo siguiente, que es para mí lo importante. Aquí estoy. Membiray fue significativo porque antes que en Santa Cruz de la Sierra ocurra lo que ocurrió en 1810, un sacerdote se revela en su fortificación y de ahí influye también. Y los primeros emisarios no llegan a Santa Cruz de la Sierra, llegan a Membiray. Y eso es importante también tenerlo como antecedente. ¿Y qué era? Obedecimiento, adhesión, la fotocopia a la Junta de Buenos Aires. Este ideal después se fue mutando. Veamos entonces. Bueno, este es el mapa que nos muestra más o menos cómo se consolidó la idea de la independencia cruceña. Pero desde el punto ideológico quiero hacer énfasis por el poco tiempo disponible en cómo se construyó el ideal emancipador de Santa Cruz de la Sierra. Prometo que con esto termino. Lo que ocurrió en Europa ya está explicado. Generó ciertas motivaciones e intereses en Europa y en América. Motivaciones e intereses dispersos, porque no sabíamos cuál era la idea. Salirnos de casa o volver o irnos a nuestra casa propia. Para que esto haya madurado tuvo que correr sangre, 1813 a 1816. Cuando mueren parientes familiares es ahí cuando se generan precedentes que en la vena reafirman motivaciones, y es ahí cuando los ideales maduran. Aquí nacen los ideales primarios, ideales de independencia. Todavía no era la idea de armamiento. Pero cuando los objetivos se cohesionan es cuando nosotros podemos decir que tenemos un proyecto emancipador. Pongámosle años a esto y terminemos viendo cómo se formó el ideal cruceño de su independencia. Entre 1776 y 1888, en realidad en 1808 a 1812, la guerra española contra los franceses. El contexto europeo sí nos puso su aporte. La idea de la independencia nació en España. En 1809 y 1810 tenemos en Santa Cruz y en Chuquisaca dos episodios distintos intereses. Chuquisaca distinto, La Paz distinto, y en Santa Cruz una motivación diferente. Nosotros íbamos con la corriente rioplatense. ¿Qué hechos precedentes? La guerra, la Constitución de Cádiz y hechos que se generan después. Son hechos que generaron precedentes.
pero los ideales primarios nacen con la guerra, con la sangre, entre 1813 y 1816. Con todo esto podemos decir, yo tengo un motivo, porque me estorba quien me gobierna, y quiero que se vaya, tengo un motivo, pero los intereses están dispersos, porque no todos los que habitamos la casa tenemos la misma idea, los intereses están dispersos. ¿Cuándo es que se unen esos ideales? Cuando muere gente afín a nosotros, cuando las batallas mueren, entonces tenemos objetivos cohesionados. Y entonces que vamos recién construyendo el proyecto emancipador. La idea, el ideal de la independencia de Santa Cruz de la Sierra se constituyó en un proyecto clarísimo después de Guarne. Y es ahí, y eso ocurre en realidad producto de las guerras, pero fue en 1825 cuando sabíamos que queríamos irnos y hacia dónde. Muchas gracias. Vaya a pasar, enhorabuena. Gracias. Bueno, ha sido una lección magistral de historia de España. ¿Sabes? Se me ha quedado absolutamente claro. Hemos aprendido un montón. Tenemos